Capítulo 54. Avanzaban por aquella tierra ondulante y desolada obedeciendo las indicaciones del niño, que por el momento resultaban de una precisión asombrosa. Esa capacidad de retentiva que demostraba Mac fue interpretada por los demás como una muestra del terror que había sufrido durante sus efímeras fugas, que habría marcado a fuego en su cabeza los pasos recorridos. Otra manifestación más del instinto de supervivencia. Seguían caminando en fila india. El silencio plomizo de aquella tierra maldita se veía profanado de vez en cuando por siniestros aullidos que barrían la planicie, procedentes de inconcebibles distancias. Ecos guturales emitidos desde el interior de fosas abisales, que abrían en canal la desconocida sustancia de la noche en regiones recónditas pobladas por criaturas malignas. Pero ellos no se dejaban intimidar por el pavoroso panorama que se extendía ante sus ojos, obsesionados con la idea de escapar. De vez en cuando, detectaban en el horizonte brumoso porciones de negrura que se balanceaban a ras del suelo o que se hundían en las depresiones como alientos engullidos por las fauces de la tierra. Se trataba de las temibles nubes negras, que el grupo se apresuraba a evitar, aunque ello supusiese dar grandes rodeos que retrasaban el momento en el que llegarían hasta el misterioso agujero mencionado por Mac. En una de aquellas maniobras elusivas, su avance se vio cortado por la aparición repentina de dos esqueletos. Todavía enfundados en sus hábitos satánicos, aquellos espectros saltaron con agresividad desde detrás de una loma. Chasqueaban sus visibles mandíbulas mientras avanzaban abriendo mucho los brazos de hueso, obsesionados ante tanta carne viva y la osadía del espíritu errante, al que habían reconocido con rabia. Michel no pudo evitar un grito de horror ante aquel reencuentro, mientras el niño retrocedía con una extraña mirada de odio y miedo. Pascal quedó en primera línea, pero no se arredró. Apretando los dientes, se obligó a clavar los pies en la tierra. Estaba dispuesto a no ceder ni un milímetro de terreno. Se encontraban demasiado cerca de salvarse, lo intuía. No permitiría que aquellas criaturas acabasen con sus esperanzas. «Se han debido de separar para darnos caza», advirtió Beatrice, aproximándose al niño y a Michel para intentar protegerlos. «Recuerda que no deben morderte, Pascal, ni tampoco escapar». Aquella última frase se incrustó en la mente del viajero. Pascal ya había desenfundado su daga y la esgrimía con gesto fiero para impedir que aquellos monstruos pudiesen alcanzar a los componentes del grupo más vulnerables. La empuñadura de su arma, mientras tanto, empezó a inyectarle aquel calor poderoso que recorría sus venas como una savia potente, alimentando sus entrañas con la magia de la confianza y de un conocimiento extraordinario de la esgrima. La afilada hoja empezó entonces a describir en el aire movimientos mucho más exquisitos, sofisticados, que mantuvieron a raya a los espectros. Pero eso no los contendría. A pesar de su inteligencia, los esqueletos eran seres impacientes, y a los pocos segundos se lanzaron contra el viajero, que volvió a hacer uso de aquel escudo de cuchilladas que ya había empleado en anteriores combates con certera eficacia. El filo de la daga pronto se encontró con hueso, pero eso no frenó la violencia de los golpes que Pascal asestaba con furia. Sus tajos cortaron y astillaron los cuerpos de aquellos seres de facciones descarnadas que insistían en su apetito depredador. Pascal, envuelto en su propia danza guerrera, sintió la abrumadora proximidad de algunas dentelladas, pero no el alcance mortífero de aquellas mandíbulas que lo habrían sumido en un proceso degenerativo letal. Beatrice, mientras tanto, incapaz de mantenerse quieta ante el combate que se libraba a escasos metros de ella, había recogido del suelo un palo bastante largo e intentaba alcanzar con él a los atacantes. Si bien sus golpes no infligían demasiado daño, al menos podían distraer a los esqueletos y reducir el alcance de sus dentelladas. Michel, sencillamente, alucinaba ante el despliegue experto de Pascal, cuyos movimientos de batalla convertían aquella escaramuza en un auténtico espectáculo. Ahora entendía las anteriores palabras de su amigo. Él podía enfrentarse a sus captores, y comprendió que su mundo, en virtud de algún extraño hechizo, parecía haber cambiado durante su ausencia. Solo deseó que Pascal no se hubiera transformado tanto como para resultar un desconocido. Muy pronto, los esqueletos decapitados habían sido convertidos en restos desperdigados por el suelo. El niño, sin pérdida de tiempo, aceptando lo que acababa de ocurrir con mucha más naturalidad que Michel, señaló hacia unos riscos que quedaban cerca. Lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Dudas. El optimismo sucedía al pesimismo y viceversa. De nuevo, la tortura de la impaciencia. Dominique ya estaba en casa. Permanecía en la cama de su habitación, inquieto. Cambiaba de postura, recolocaba la almohada.
No podía dormirse, ni siquiera con el agotamiento que arrastraba tras aquella terrible noche. Y es que el sueño no podía vencer otras resistencias, como la ansiedad generada por una realidad incuestionable. Faltaba poco para que supiesen si volverían a ver a Pascal y a Michelle. Todo se podía decidir en cualquier instante. Dominique atenazaba su móvil, aguardando noticias de la vieja Daphne con actitud clandestina y el gesto anhelante de un yonki con síndrome de abstinencia. Cualquier minuto, cualquier segundo podía ser el último de incertidumbre. Para bien o para mal. Y es que el tiempo transcurría, imparable. ¿Se cerraría la puerta oscura para Pascal, impidiendo su retorno al mundo de los vivos? Confió en que no hubiera infringido el límite en la tierra de la espera. Pascal debía regresar ya. Tenía que conseguirlo. Sonó un móvil, y a Dominique casi se le paró el corazón del susto. Falsa alarma. Era el de Pascal. La madre del viajero contestaba un mensaje que Dominique, haciéndose pasar por su amigo una vez más, había enviado un rato antes. Ok, pero esta tarde te quiero en casa sin falta. Un beso. A continuación, una llamada de ella. No era la primera vez, que él no contestó. Se empezaba a vislumbrar en aquella mujer una creciente preocupación que rastreaba nuevos indicios para tomar una iniciativa más concreta. Había que aguantar, al menos hasta que llegasen a los padres de Pascal las noticias sobre el ataque sufrido en casa de los Marceau, algo que por fuerza tenía que ocurrir pronto. Dominique resopló. La que se iba a montar como Pascal y Michelle no llegaran a tiempo, o simplemente si no llegaban. Punto. En aquel viaje no era factible retrasarse, o se llegaba a tiempo o no se llegaba. Dominique buscaba en su interior algún resquicio de su inagotable sentido del humor, pero por primera vez no lo encontró. Solo veía ante él una bifurcación. La trayectoria del resto de su vida pendía de un hilo. Todo estaba en el aire y, según lo que ocurriese hasta las 6, dos rumbos muy distintos se ofrecían a su vista. No había grises en aquellas alternativas. Las únicas tonalidades eran puras, blanco o negro, felicidad o desgracia, éxito o tragedia. Lo peor, lo más cruel para Dominique, era que nada dependía de él. Lo único que podía hacer era lo que de hecho estaba haciendo: esperar. Sonó su móvil. La madre de Pascal insistía, probando ahora con él. Dominique no contestó. No se sentía con fuerzas para seguir mintiendo. Un pensamiento desolador cubrió su mente. ¿Y si Pascal había muerto tras su última comunicación con ellos a través de Daphne? ¿Y si ellos se habían jugado la vida como idiotas aquella noche, defendiendo la puerta oscura, cuando ya era imposible que su amigo volviera? Rechazó aquel planteamiento. No podría vivir con eso. Nuevas horas iban siendo consumidas por aquella comitiva de fugitivos. El niño los hizo detenerse frente a un montículo mediano que se imponía con discreción sobre la planicie. El conjunto rocoso arrojaba sobre la tierra volcánica un juego de sombras que constituía el mejor camuflaje posible para una pequeña caverna. No obstante, el niño encontró en pocos minutos su abertura en el suelo, una oquedad que habría resultado imperceptible para cualquiera que no supiese bien lo que buscaba. Por ahí, dijo Mark, tan parco en palabras como siempre. El niño se quedó quieto, de pie, aguardando con la misma ansiedad mal contenida de un sabueso que ha descubierto un rastro prometedor. Todos los demás se miraban entre sí con cierta perplejidad, como si hasta aquel momento nadie hubiese creído por completo que la historia de Mark pudiese confirmarse de una forma tan exacta. Pero había sucedido. Y ahora, ya sin tapujos, el viajero tenía que decidir si continuaba dando crédito a Mark, si seguían confiando en él. Lo cierto era que, hasta entonces, nada los había incitado a dudar del crío, aunque el hecho de que la seguridad de todo el grupo, de que el éxito de aquel rescate, gravitase sobre el testimonio de un niño de 10 años, no había perdido su inquietante peso. En medio de aquel mundo donde todo parecía posible, aquella peculiar situación de dependencia arrojaba un toque surrealista más. Beatrice y Pascal se acercaron para estudiar de cerca aquel agujero, reacios a tomar una decisión a pesar de la frenética urgencia que los acosaba. El brillo de la piedra transparente ayudó a atisbar un interior que, aunque en su nacimiento apenas ofrecía una anchura de poco más de medio metro, pronto se ampliaba hasta permitir el avance de un adulto agachado. El extremo opuesto al borde desde el que se asomaban se perdía en las sombras, lejos del mortecino resplandor de la piedra. El viajero contuvo la respiración. Aquel era el acceso a una sima cuya hondura podía desafiar cualquier cálculo humano. ¿Estaban dispuestos a introducirse en ella? ¿Vamos?, preguntó Beatrice en voz baja, para no delatar su propia incertidumbre.
Pascal no respondía, agobiado por la responsabilidad de saber en sus manos el futuro de todos. Yo me arriesgaría, se oyó tras ellos, con firmeza. Se trataba de Michelle, que, dentro de su palidez, empezaba a recuperar algo de color. Se había aproximado unos pasos, decidida a intervenir. Dedicó a Pascal una sonrisa suave que llegó hasta él con el tacto excitante de una caricia. Pascal, que se había vuelto algo sorprendido al escuchar su voz, se encontraba así con el rostro de ella, que mostraba un tono firme en medio de su impaciencia por escapar de aquel paisaje. Sí, ya empezaba a resurgir la mujer que el viajero había conocido en el mundo de los vivos. La Michelle auténtica comenzaba a sobreponerse. Pascal se encogió de hombros, satisfecho por aquella mejoría que ayudaba a su propio estado de ánimo. Adelante, entonces, afirmó poniéndose de pie. Mac, por el bien de todos, espero que no te equivoques a partir de ahora. Nos jugamos el cuello. El niño sintió con el mismo gesto tímido que había exhibido a lo largo de aquella correría demencial. En esta ocasión transmitía, sin embargo, una seriedad que no encajaba con su edad y que provocó en Pascal un pensamiento triste. ¿Le habían arrebatado a aquel niño su infancia para siempre? En realidad, a todos les había arrancado algo aquella historia. No obstante, cualquier secuela parecía tener arreglo mientras conservaran la capacidad de sonreír. Aquel último gesto que le había dedicado Michelle se había alojado en su corazón. Por primera vez, sintió que cargaba un auténtico equipaje. Pascal se introdujo el primero en el agujero, con la daga en una mano y la piedra transparente en la otra, preparado para reaccionar ante cualquier contingencia. Ni una brizna de hierba, en el improbable caso de que hubiera logrado surgir en medio de aquella estepa yerma que ahora abandonaban, garantizaba un carácter inofensivo en aquel feudo del mal. Todo aparecía teñido de una hostilidad desafiante. Beatrice se quedó la última, cerrando el grupo mientras vigilaba la retaguardia. No hay que apoyarse en las paredes, susurró Mac con su estilo conciso y seco. No explicó por qué, pero la naturaleza de lo que escupían los géiseres advirtió a Pascal que aquella ruta subterránea no iba a ser un simple paseo. Una tierra que vomitaba cuerpos no podía ofrecer en su seno sino muerte y podredumbre. Todos dedicaron unos instantes a observar la materia que componía el propio túnel. Al principio mostraba una apariencia sólida y oscura. En una trayectoria de suave descenso, aquellas paredes perdieron sus contornos regulares y comenzaron a deformarse, adquiriendo una consistencia como de lodo negro que se retorcía dando lugar a formas caprichosas que en ocasiones burbujeaban, supurantes. Un espeso hedor a putrefacción saturaba el reducido espacio del pasadizo, y del techo colgaban unas puntiagudas siluetas rojizas goteantes que se veían obligadas a esquivar a cada paso. Son estalactitas de sangre, informó Beatrice. Hacen falta mucho tiempo y muchos cuerpos para que se formen. Nunca había visto una. Nadie hizo ningún comentario, silenciado el grupo por el espanto. Continuaban su avance tenso, con unas pisadas cuidadosas, aprensivas, que habían empezado a provocar un sonido de chapoteo repugnante que revolvió sus estómagos con más virulencia que el constante olor a corrupción. Pascal, asqueado, se negó a aproximar su piedra hacia abajo. Prefería no descubrir la sustancia encharcada que ocasionaba aquel ruido. Mantuvo su negativa incluso cuando sintió el líquido resbalar por sus pantorrillas hacia el suelo. Mientras no sintiese dolor, no miraría. Transcurrían las horas. Sus ojos, acostumbrados a aquella oscuridad apenas profanada por el resplandor de la piedra transparente, les permitían moverse con más seguridad. Descansaban de vez en cuando, deteniéndose y apoyando sus manos en las rodillas, ya que no se atrevían a recostarse en ningún sitio ni a sentarse en el terreno rugoso anegado de fluidos. Al menos no se distinguía ninguna presencia extraña en aquel camino subterráneo, que pronto empezó a mostrar un trazado sinuoso, formando meandros que no interrumpían la inclinación de aquella vía hacia las profundidades. De vez en cuando los sorprendía una bifurcación, y entonces hacían uso de la piedra. Max solía estar de acuerdo con lo señalado por el mineral brillante, y asentía con un gesto. Las paredes de cieno que los envolvían iban exagerando su deformación en giros crispados, hundiéndose como embudos o abombándose, formando estrías en el barro infecto, auténticos vientres hinchados de parto inminente que en ocasiones apenas dejaban espacio suficiente para que el grupo continuara su viaje hacia el abismo. Aquellos tabiques blanduzcos, contorsionados de forma inverosímil, vibraban, se agitaban, emitían sonidos cavernosos dentro de sí como si tuvieran vida propia. Experimentaban movimientos internos de misteriosos bultos que se agitaban en su seno, tensando aquella superficie gelatinosa que se aglutinaba en capas que constituían los muros naturales de aquel túnel de longitud incalculable.
Todo el grupo, ante esa exhibición repulsiva, procuraba avanzar por el centro de aquella inmensa grieta que permitía un respiradero natural hasta la superficie, y que ellos estaban recorriendo en sentido contrario. Aún así, el escaso espacio libre disponible no les dejaba alejarse lo suficiente de las placas de lodo, y algunas convulsiones espontáneas de los tabiques los obligaban a maniobras ágiles para evitar el contacto con el barro podrido. En uno de aquellos espasmos del fango, la pared se resquebrajó junto a Pascal, que dio un respingo para apartarse. De aquella brecha asomó la parte superior de un cadáver cubierto de flujos espesos, que sufrió varias sacudidas entre gritos estremecedores antes de volver a ser engullido de nuevo por el lodo. El hueco del barro se cerró sin dejar señales. Su emplazamiento se perdió enseguida entre nuevas convulsiones del tabique, sobre el que caía ahora una cascada de lodo negro. Todos se habían quedado petrificados ante aquel último espectáculo. Pascal tragó saliva, sin saber qué decir, luchando por reunir la convicción suficiente para reanudar el avance. «Es un auténtico intestino», murmuró Michel, materializando las sospechas de todos, con la voz estrangulada por la impresión. «Ahí dentro están digiriendo a los muertos condenados», terminó Beatrice con tono inflexible. «Y durará mucho tiempo, por desgracia para ellos. Pero solo es un destino más en este mundo de la oscuridad que no tendríamos que haber visto. Olvidaos de eso. Tenemos que continuar». Michel no entendió nada, por supuesto. La imposibilidad de aclarar sus dudas con Pascal le impedía asimilar todo lo que aparecía ante su vista, aunque eso no era obstáculo para sacar sus propias conclusiones. En la mente de algunos había surgido el fantasma de la duda. ¿Era una buena idea continuar por aquella terrible vía? ¿Podían todavía retroceder? Continuaban parados. Beatrice temía las consecuencias que podían derivarse precisamente de aquellos planteamientos dubitativos, y por eso urgía a Pascal a tomar la iniciativa. Tenían que arrancar ya. «Pascal», insistió, con una delicadeza algo áspera por la angustia que soportaba. El viajero reaccionó por fin. «Vamos», les animó simulando firmeza, mientras agarraba con energía su daga. «Ya es tarde para todo lo que no sea seguir adelante». El grupo obedeció en silencio, cada uno imbuido de sus propios pensamientos aterrados. Cualquier error, ahora lo sabían, podía convertirlos en pasto de las entrañas de aquellas tierras. La aparente certeza de que Mark había conseguido atravesar todo aquello en una ocasión anterior les dio fuerzas. Resultaba vital concebir que lo que se proponían era posible, que estaba a su alcance. Algo más tarde, Michel notó un cosquillo en un brazo y fue a rascarse de forma inconsciente. Dejó de respirar en cuanto sus dedos rozaron un pequeño cuerpo cilíndrico de forma anillada y tacto tierno. «Tengo un bicho en el brazo», comunicó vencida por la repugnancia, pero incapaz al mismo tiempo de quitarse de encima aquella criatura. Pascal se lanzó hacia ella en cuanto oyó sus palabras. El resplandor de la piedra transparente permitió descubrir lo que tenía la chica más arriba del codo, una especie de sanguijuela bastante grande, de unos 9 centímetros de longitud, dotada de ventosas con las que succionaba y desplazaba su cuerpo esponjoso de lombriz. Michel se mantuvo quieta, soportando con estoicismo su asco mientras los demás atendían a los movimientos de aquel parásito para decidir cómo quitárselo de encima. Pascal quería acabar con él de un golpe, pero el espíritu errante lo detuvo para poder estudiar a la criatura. «Antes es necesario que sepamos qué ha hecho en el cuerpo de ella», explicó. El viajero concedió unos segundos a Beatrice, que aprovechó para tranquilizar a Michel. «Menos mal», Beatrice suspiró aliviada. «El bicho lleva muy poco rato en contacto con Michel. Mátalo, rápido», avisó a Pascal. «Estos parásitos no se limitan a chupar. En cuanto pueden, depositan sus huevos en el huésped». El viajero no perdió ni un segundo. No soportaba ver sufrir a Michel. Con sumo cuidado, aproximó su daga y pasó el filo por debajo de la sanguijuela, que soltó su presa en cuanto sintió el roce cálido de aquella afilada hoja. Ya en el suelo, Pascal acabó con ella con una brutalidad que nacía de la repugnancia. Solo entonces Michel tuvo fuerzas para agradecérselo. «Ya sabes que los bichos son mi punto débil», dijo avergonzada. Pascal sonrió. «Me alegro de que no hayas cambiado en eso. Así me debes otro favor». Ella sintió. «Me parece bien». «Aún así, ¿cómo has mantenido la sangre fría, Michel?», comentó el viajero, admirado. «Creo que yo habría gritado al sentir eso en mi brazo». Ella lo miró con una sonrisa agotada. «No quería poneros en peligro. ¿Quién sabe lo que hay por esos túneles que vamos descartando, no? Bastante lío se ha montado por mí. Además», añadió,
Comprenderás que a estas alturas un bicho tiene que ser muy grande para impresionarme. Pascal le devolvió la sonrisa. Cuánto te he echado de menos, Michel. Yo también a vosotros. Créeme. El viajero aprovechó entonces para comprobar que todos estaban bien. Beatrice se le acercó en aquel momento para comentarle algo. Tenemos que estar muy alerta, le advirtió en voz baja. Michel se ha salvado por la rapidez con la que se ha dado cuenta de la sanguijuela. Si llega a tardar un poco más... ¿Tan peligrosas son? Quiso saber Pascal. Una vez que depositan los huevos bajo la piel de su víctima, y eso ocurre muy pronto, poco se puede hacer. Los huevos son indetectables, y las larvas nacen enseguida. Maduran en menos de una hora, se reproducen a miles y, antes de que te des cuenta, te están comiendo por dentro. A Pascal le dio un escalofrío de aprensión. Has hecho bien en no decirlo delante de todos. Sí, pero deben saber que tienen que estar muy pendientes. Ahora se lo digo, no te preocupes. Aunque, como has visto, no hace mucha falta. Tenemos todos demasiado miedo como para despistarnos. Más adelante, el túnel abandonaba su trayectoria descendiente e iniciaba una lenta subida, que fue muy bien acogida por el agotado grupo. Las curvas y los giros continuaban, pero al menos ya no tenían la sensación de estar dirigiéndose hacia el fondo del abismo, y eso constituía un apoyo moral muy importante. Nuevas úlceras se abrían en las paredes fangosas, dejando atisbar el contenido de aquellos conductos. Cuerpos embadurnados agitándose al torturante ritmo de la danza de la muerte, entre gemidos guturales que terminaban convirtiéndose en letanías de dolor. Uno de aquellos condenados logró asomarse más allá del lodo al paso de Beatrice, que no pudo apartarse a tiempo. El contacto se produjo y las extremidades de aquel cadáver se enroscaron con fuerza en el espíritu errante, anhelando una salvación imposible. Salpicaduras de extrañas sustancias cayeron sobre Beatrice, que gritó al sentir las quemaduras. Se abrasaba, su piel humeaba. El cadáver a medio digerir insistía en sus tirones, aullando. Lo único que conseguiría con sus desesperados intentos sería arrastrar a Beatrice con él, incorporarla a la agonía de una digestión perpetua. Los gritos del espíritu errante, que ocupaba el último lugar en la comitiva de fugados, habían alertado a todos. Sin embargo, cuando descubrieron lo que ocurría, se quedaron paralizados. ¿Qué podían hacer? ¿Cómo podían actuar sin pasar a engrosar el número de víctimas de aquel gigantesco aparato digestivo? Pascal, viendo que Beatrice estaba cada vez más cerca de la grieta que había comunicado por un instante aquellos dos territorios, no lo pensó dos veces. Se aproximó a la pared y lanzó una lluvia de estocadas con su daga, dispuesto a liberar al espíritu errante aunque tuviera que pulverizar aquel repulsivo cadáver y su vínculo viscoso con el entorno. Al viajero, las salpicaduras no le ocasionaban ningún daño, mientras Beatrice soportaba su efecto de ácido como precio por su liberación. La estrategia dio buen resultado. Poco a poco, el espíritu errante pudo liberarse de aquel abrazo mortal y el cadáver mutilado fue absorbido en décimas de segundo por la grieta, que cicatrizó en un instante dando lugar a nuevas formas en aquel tabique carnoso y purulento. Todos se apartaron con rapidez. Pascal llevaba en brazos a Beatrice, que recobraba la serenidad entre gemidos de dolor. ¿Estás mejor? Preguntaba el viajero con el semblante sombrío. ¿Podemos hacer algo? No te preocupes, balbuceó ella observando sus quemaduras. Me recuperaré enseguida. Al menos lo suficiente para poder seguir avanzando. En efecto, no tardó en estar en condiciones de sostenerse en pie. Todos se alegraron. Mac fue el único, sin embargo, que no lo exteriorizó, como siempre algo apartado de los demás. En la tierra de la espera me curarán, dijo Beatrice. Polignac puede conseguirlo. Vamos, añadió, viendo la cara preocupada de Pascal. Continuemos. Todos eran conscientes de que no podían prolongar más aquella parada sin poner en riesgo la integridad del grupo, así que reanudaron la marcha. Yo cierro la marcha, se ofreció Michel. Beatrice no está en condiciones. Pascal iba a negarse, pero se dio cuenta de que tenía razón. El espíritu errante no podía ocupar la última posición y, exceptuada Michel, solo quedaba Marc. De acuerdo, accedió, sintiendo en el corazón un temor intenso a pérdidas irreparables. Pero, por favor, ten mucho cuidado. No te separes ni un milímetro de nosotros. Michel sonrió. Ni loca.